bien, entonces vamos a proseguir, por favor. A ver, antes de empezar con el ejemplo de tabulación de instrumentos, vamos a ir, bueno, recalcando alguna información de mi parte hacia algunas personas tal vez que no he terminado de revisar todas las monografías. Me parece que me faltan unos 10, si no me equivoco, en las cuales por favor les rogaría a esas personas que me faltarían, en el transcurso de estos días los reviso, lo termino. Lo que sí me comprometo hoy es de mandarles a esas 10 personas sus instrumentos. ¿Para qué? Para que vayan aplicando en esta semana sus instrumentos, por favor. Y así también empezar a tabular y a sacar la información, bueno, los resultados de la información del uso de los instrumentos para recolectar información, valga la redundancia. Es pues ahora donde hay que ya empezar a aplicar nuestros instrumentos. Sin embargo, me parece que algunos de ustedes están teniendo problemas en la población, si no me equivoco. En este caso, la población ya les había dicho de que incluso puede ser que en algunos casos no tengan la población exacta, el número exacto. En este caso puede ser uno referencial, pero no alejado de lo real. Eso les pedían, ¿no? Y además de que algunos ya han sacado, entonces hay que hacer el esfuerzo. Han hecho el esfuerzo muchas de las personas, entonces hay que hacer el esfuerzo de sacar el número de la población de las personas que constaría, digamos, en su investigación. Eso es por una parte. Vuelvo a recalcarles que los instrumentos yo hoy voy a terminar de revisarlo, hasta donde puede, bueno, donde me alcance el tiempo lo voy a revisar y voy a, desde esta tarea me tengo que, bueno, sacar tiempo al tiempo, se podría decir, para poder revisar lo más antes posible. Entonces, de acuerdo, yo reviso de acuerdo al envío, es decir, a la lista de envío, es decir, si por ejemplo ahora Cecilia Duarte, supongo, por ejemplo, como ejemplo lo estoy tomando, ¿no? Cecilia Duarte me entregó un sábado, ha sido la primera en entregarme, entonces la primera que reviso. Entonces, eso ha sido el método que he ido revisando, bueno, la posición de las personas que voy a revisar las monografías ha sido de acuerdo a la presentación que realizaron. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo, digamos, Salas o yo, Agustín, ha presentado o ha sido el número 40, entonces obviamente están esos números que yo estoy, bueno, faltando de revisar. Entonces, por favor, les rogaría a esas personas que tengan un poquito de paciencia. En estos 2 días voy a terminar de revisar la parte de introducción. Ahora no hay ningún problema, me van a presentar a la siguiente con el capítulo 2 y bueno, con el capítulo 2 me van a presentar la parte de corregida de introducción. Ahora, lo que yo quiero recomendarles es de que, por favor, se les da ejemplos para que vayan desarrollando. Yo les di, si bien en la primera sesión de la primera parte de introducción no se dio ejemplos, pero sí se desarrolló de acuerdo, o tenía que desarrollar de acuerdo a lo que se había llevado en la sesión. En la segunda parte ya se les desarrolló ejemplos en los cuales tienen que desarrollar de acuerdo a esos ejemplos. No está difícil. Algunas personas me parece que no están tomando en cuenta los ejemplos y por lo cual no pude, bueno, no tienen deficiencias y errores, ¿no? Errores garrafales, se podría decir, las cuales no están siguiendo con la estructura de desarrollo de monografía. Entonces, les rogaría, por favor, de que vayan revisando. Por eso llamo lista. Al final yo creo que también voy a llamar lista, o me parece, ¿no? O me parece, es que hay esa dificultad en los cursos virtuales, en las clases virtuales, en las cuales uno puede tomar en cuenta, bueno, inicio la sesión y luego lo puedo dejar, no lo escucho o lo dejo activo
y no lo estoy escuchando. Entonces, ese es el problema tal vez de que no podemos o no voy a poder controlar. Entonces ya escapa de mi voluntad, digamos, bueno, de controlar a las personas que no están tomando atención. Entonces, por ese mismo hecho, les rogaría, por favor, de que pongamos empeño, de que saquemos tiempo al tiempo, ya que si ellos trabajan o muchos tienen otras ocupaciones. Entonces, recomendando, bueno, iniciando con esta recomendación, por favor, les rogaría que tomar en cuenta cada uno de ustedes. Entonces, ¿para qué? Para que tengamos pues una monografía eficiente, eficaz, ¿no? Para presentar en nuestra predefensa, para la titulación, para su titulación de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, eso es el primer objetivo, de poder lograr eso, de que todos los 40 que están inscritos, los 40 salgan titulados como auditores. Entonces, eso es el objetivo mío y el objetivo de cada uno de ustedes. Entonces, para lograr ese objetivo necesitamos seguir en el proceso de desarrollo, acabar con responsabilidad, ¿no? Presentaciones dentro del tiempo. Les había dicho de que no voy a permitir de que algunas personas, de que la presentación, si se pasan de tiempo, no, o bueno, del tiempo estipulado, bueno, se les voy a revisar, sí voy a revisar, pero no va a valer con el puntaje determinado. Cada tarea tiene su puntaje, cada tarea, no se olviden. Entonces, cada una de las tareas tienen puntajes en las cuales van a ser un total, ¿no? Un total, para comentarles más o menos el método de evaluación que yo estoy tomando en cuenta en el diplomado, es de que un 60% va a ir todas las actividades y tareas a desarrollar, es un 60%, es decir, por 60 puntos. Y luego por 40 puntos es la monografía final, ¿no? La presentación de la monografía final y incluyendo la predefensa. Entonces, ahí va la puntuación. Entonces, fíjense de que son 60 más 40 es un 100%. Entonces, tengan cuidado en esa situación, por favor, les rogaría. Ahora, si algunos no presentaron algunas tareas, en las otras hay que pues reforzar y hay que sacar el 100%, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que si uno ha presentado la tarea 1 ya tienen digamos, los 5 puntos, como ejemplo, ¿no? Los 5 puntos, no. Tengo que revisarlos de acuerdo a la revisión, si lo han realizado bien o no lo han realizado mal, o no sé, o cómo lo hayan realizado. De acuerdo a eso también se califica. Entonces, no implica de que si presentaron dentro del tiempo también tienen el 100% de la nota de esa tarea. Entonces, es de acuerdo a la revisión que yo realizo, ¿no? Por eso también me sirve también el hecho de que yo voy a ir controlando de quiénes están tomando atención o quiénes, digamos, no entran a las clases, a las sesiones virtuales, ¿no? No es obligatorio, bueno, moralmente es obligatorio, pero no es obligatorio, no se les obliga, ¿no? Sino que usted ya depende de ustedes de si quieren, digamos, titularse de la carrera de auditoría. Entonces, ahí está la voluntad, el empeño para que ustedes lo logren. Sí, por favor, con esa recomendación. Es que estoy tropezando con esa situación, ¿no? Yo empiezo a revisar nuevamente. Claro que algunos incluso están cambiando de tema o están modificando en sus investigaciones. Entonces, eso también me dificulta. Tengo que volver a leer para poderles guiar eficientemente. Entonces, con esas recomendaciones vamos a proseguir, por favor, o no sé si tienen alguna duda de parte de ustedes. Creo que no, todo creo que está bien. Entonces, con esa recomendación vamos a seguir, por favor, y así empezar, porque me parece que algunos un poquito de problemas para poder seguir con las clases hasta las 7, me parece. Entonces, vamos a seguir
Voy a hacer lo más rápido posible para poder desarrollarlo, ¿sí? A ver, voy a compartir la tabla. No sé si todos ya, bueno, yo a las primeras personas que les he entregado se supone que ya deberían haber corregido lo que tenían que corregir en sus instrumentos y si es oportuno ya empezar a aplicarlas, ¿no? Eso les había recomendado. Ahora, este tiempo de esta semana es para poder terminar de aplicar nuestros instrumentos o en caso contrario de tratar de que ya tengo las personas quienes les voy a aplicar y directamente irles a aplicar los instrumentos, ¿no? Entonces eso ya, yo supongo que ya lo tienen bastantes, ojalá que un porcentaje mayor ya lo tengan, digamos, sus instrumentos aplicados. O no es más, este tiempo, esta semana más, hay que enfatizar en esta tarea que se les está dando, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcarles que cada uno de ustedes va a poderse titular de acuerdo a lo que están responsabilizándose de cada una de las tareas o cada una de las etapas que estamos desarrollando en su monografía. ¿Qué más? A ver, les voy a compartir, por favor. Ahora sí. ¿Se visualiza el ejemplo? Muy bien. Ahora, mire, yo saqué, bueno, eso es el primer ejemplo el primer ejemplo que se le está desarrollando, se le está plasmando, es de una pregunta de la técnica o método empírico entrevista. De la entrevista he tomado en cuenta una pregunta de una de sus compañeras, ¿no? De una de sus compañeras que ya había aplicado, que en la presentación de sus instrumentos me plasmó todas las respuestas incluso de la entrevista. Y solo una pregunta, ¿no? Realicé para ejemplo, para que ustedes también desarrollen. Y obviamente, como es entrevista, les había dicho que la entrevista es a un número corto de personas, ¿no? A un número reducido de personas se les realiza este tipo de instrumento, la guía de entrevista. No es necesario realizar, es decir, la graficación de los resultados, es decir, las tortas, se podría decir, ¿no? Como por ejemplo esto, no sé si la plasma, las tortas o las basas. No sé si está visualizándose. Sí, Lisa, se ve. Ya. Entonces, como esto, no es necesario desarrollarlas. ¿Para qué estamos realizando este ejemplo de sacar los resultados finales de cada una de sus preguntas de la entrevista? Para poder redactar la valoración, ¿no? La valoración de cada uno de los resultados, de cada una de sus preguntas en el capítulo 2. En el capítulo 2 va a plasmarse toda la situación actual en la cual está plasmándose en la realidad hoy en día de cada uno de sus temas, ¿no? Por ejemplo, el impuesto ICE, digamos, o el impuesto de, no sé, o el contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toda esa información así van a ir plasmándola, por favor. Vuelvo a recalcarles. Esto es una pregunta de una de sus compañeras, es de una propuesta, ¿ya? Yo he ido sacando así para que se den cuenta más o menos cómo sacar, cómo sintetizar para poder valorar. Ahora, se supone que cuando realizamos una entrevista no nos dan pues una respuesta exacta o unas respuestas como por ejemplo sí, no, tal vez, de acuerdo, no de acuerdo, ¿no? O sea, cesadas, es abierta.
como es preguntas o respuestas abiertas, bueno, pues el entrevistado va a poder plasmar de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Va a ser directa o tal vez no tan directa la respuesta que se les dé a cada uno de ustedes. Y por lo cual ustedes tienen que resumir, tienen que sacar, como sacar apuntes de lo que te está respondiendo el entrevistado o el especialista. Entonces, ustedes sacan la posible respuesta que tenga, ¿no? A la pregunta que ustedes le están desarrollando. Eso, vuelvo a recalcarles, muchos incluso me dijeron de que iban a colocar una grabadora para poderles grabar, ¿no? Y así no olvidarse de algún aspecto. Entonces también tiene que sintetizar y plasmar, digamos, lo esencial, ¿sí? A veces redundamos también en la misma respuesta, pero lo esencial, tú tienes que saber sintetizar. Y ahí va a ser análisis y síntesis que va a aplicar el método, ¿verdad? Análisis y síntesis. Ahora, eso es para poder plasmar las respuestas que pueda ayudarte a tener esa información. A ver, se supone que en la valoración solo va a ir la redacción de las respuestas que tú vas a sintetizar. No va a ir la respuesta exacta, como lo ha dicho el entrevistado, ¿no? Bueno, puede ser que sea muy extenso la respuesta, ¿verdad? Como esta, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo considera usted el descuento de la regalía minera que utiliza su empresa? Esa es la pregunta que está lista. Y uno de ellos responde, bueno, considero que el trato de la regalía, dice minera, está mal, debido a que nosotros realizamos por porcentaje directo del importe total del precio del mineral, ¿verdad? Y es largo más o menos la respuesta, pero puede ser que incluso en algunos casos sea más largo, ¿verdad? Entonces eso hay que sintetizarlo. La pregunta, la respuesta. En esta pregunta incluso se va más allá, ¿no? Dice, ¿cómo considera usted el descuento de la regalía minera que utiliza su empresa? Aquí, por ejemplo, bueno, él dijo que está mal, pero incluso ha dicho el por qué está mal, porque utiliza este método de porcentaje directo y en la cual no está de acuerdo. Bueno, la persona que está encargada el auditor, ¿no? Debe ser el especialista de esa empresa, ¿no? Que está encargada de las regalías mineras. Y yo había sintetizado de esta manera, ¿no? Para ser más entendible, ¿no? Se considera que está mal, porque, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo considera usted, verdad, sobre la regalía minera? Se considera que está mal, porque utiliza el porcentaje directo del importe total del precio del mineral. Esto no puedo reducir, ¿no? No puedo reducir, ¿verdad? No puedo sintetizar o resumir, porque esto es el nombre, ¿no? del método que utilizan. Entonces, no sé cómo reducirlo, no voy a poder reducirlo. Lo demás sí voy a poder reducirlo y voy a hacerlo más entendible para poder describir en mi monografía, en el documento de monografía. Eso es como un ella. Nos vamos a la segunda respuesta del segundo especialista. La segunda respuesta dice, considero que es favorable, se los voy a ampliar por favor, así lo van a ir visualizando mejor. Ahí creo que mejor se nota. Indica que este segundo especialista respondió de esta manera, considero que es favorable para los clientes que traen minerales. Para él dice que es favorable, ¿no? Más o menos las dos opciones que puedan tomar en cuenta como respuesta es favorable o que esté a favor o que no esté a favor, ¿no? Entonces, la otra respuesta es favorable. Ahora, la tercera respuesta, en mi criterio considero que está bien, también está de acuerdo. La otra respuesta, lo considero bien, también está de acuerdo. La otra respuesta, el quinto especialista dice, bueno,
como vicepresidente de la cooperativa, pienso que la empresa realiza su descuento adecuadamente. También está bien. 1, 2, 3, 4. Son 4 que están de acuerdo. Por lo tanto, yo para sintetizarlo de la mejor manera, indico, ¿no? Lo voy resumiendo, se podría decir, o lo voy extractando las palabras que es adecuado y favorable. Para estos 4 especialistas indican de que están de acuerdo, de que es adecuado y favorable. Y así lo sinteticé, lo resumí, se podría decir. Este es el resultado de mi resumen, de mi análisis de estas 5 respuestas, en las cuales la he sintetizado en 2, ¿no? En 2 posibles respuestas. Puede ser que tengan más, ¿no? Puede ser que otro haya, que sea más o menos, digamos, ¿no? Aunque ya no hay más ni aunque no hay menos. Pero, por ejemplo, les decía, ¿no? O tal vez, ¿no? Que podría ser. Otra respuesta que por este caso o por este sentido digo que es favorable, pero por este otro sentido que no es favorable, ¿no? Puede ser que haya esa respuesta. Entonces puede ser que exista otro tercero, ¿no? O dependiendo de la pregunta puede ser que existan más opciones, ¿no? De respuesta o de la síntesis que estoy realizando. Entonces, como son 5 especialistas, bueno, solo uno de los 5 considera que está mal, que no está de acuerdo, ¿no? Con el tipo con el método que utilizan, ¿no? Supongo que a nivel nacional, ¿no? Supongo. No soy especialista en regalías mineras, no lo soy. A ver, bueno, ellos, bueno, el que está investigando, la compañera que está investigando, este tema sobre regalías mineras, supongo que ya tiene conocimiento, experiencia, ¿no? Las cuales, qué tipo de método utilizarán para el descuento de regalías mineras, o qué método, qué fórmula, ¿verdad? Según la norma general o la normativa que existe en Bolivia, y a la cual deben adecuarse, o tal vez será permisible incluso utilizar otro tipo de métodos, ¿verdad? O modificar, o hay que seguir específicamente un método según normativa. Bueno, no lo sé, solo sabe la compañera que está investigando, o tal vez algunos de ustedes también sabrán, no sé. Entonces, las cuales ella es la que ha desarrollado, digamos, esta pregunta, ¿no? Y por lo tanto, yo he ido sacando de acuerdo a lo que han respondido. Entonces, vuelvo a recalcarles que puede ser que existan más, y puede ser que respondan de otra manera o más extenso, incluyendo otros métodos, no sé, ¿verdad? Las cuales se pueden explayar tal vez, dependiendo del tiempo que tengan ellos. Ahora, bueno, sintetizando, vuelvo a recalcarles, la primera persona ha sido negativamente, ha ido respondiendo a la pregunta, y 4 que han respondido favorablemente, ¿verdad? Y aquí estoy viendo los porcentajes de los 5, ¿no? Uno solo no ha respondido negativamente y es el 20%. Y me imagino que ahí está la problemática, ¿no? Supongo que de acuerdo a la temática que está desarrollando su compañera, pienso que aquí debería estar plasmándose la problemática. Yo pienso que aquí, ¿no? Debería estar un 80%, pienso, según si es que existiese siempre de que estuviera mal, digamos, el descuento, ¿no? De regalía minera, y esa sería la problemática esencial. Si fuera esa la problemática esencial, pienso que debería estar aquí un 80%. Fíjense, bajo la realidad que estamos viendo aquí, no, bueno, supongamos así, ¿no? Bajo la realidad que estamos viendo aquí, no, se está viendo al revés, de que esta es la minoría y esta es la mayoría, de que están de acuerdo con este tipo de descuentos de regalía minera. O a no ser que, por ejemplo,
hayan encuestado a personas que no saben o solo son dueños, sin embargo los dueños no saben sobre el descuento que hacen. Ellos lo único que hacen es manejar a las personas para que haya ingresos y luego lo demás lo dejan a la contadora o al auditor, ¿verdad? Entonces ese problema pues, hay que tener cuidado, por eso al aplicar los instrumentos, hay que tener cuidado, ¿sí? Esto que nos sirva de ejemplo también con su compañera. Bueno, tal vez me estoy equivocando, no sé, o tal vez estaba direccionado hacia otra, bueno, en otro camino para, bueno, su pregunta. Tal vez estaría direccionado para tener otra clase de respuestas o con estas respuestas que obtuvo tal vez satisfactorio para su investigación. Entonces, eso hay que verlo. Por favor, lo único nos ayuda para recomendarles a cada uno de ustedes, hay que saber a quiénes. Si la entrevista hemos escogido es para especialistas que sepan sobre el tema, ¿verdad? Que sepan. Entonces, para que nos dé respuestas que nos sirvan para nuestra investigación, ¿no? Además que fundamenten nuestra problemática o la problemática que hemos citado en la introducción. Entonces, por favor hay que tener mucho cuidado. Cuidado que estén contradiciéndose con lo que dicen en introducción y con lo que dicen en su, bueno, con lo que plasmen con su instrumento, ¿sí? Eso es por la parte de la primer ejemplo de la entrevista. Por favor, lo demás, sus demás preguntas lo van a desarrollar de esta misma manera, que no es tan difícil, ¿sí? Obviamente que en la entrevista les había dicho que solamente a lo mucho 5 preguntas, suficiente. ¿Para qué? Para que plasmen lo más esencial, para que pidan lo más esencial. Esa es para la primera... Como primer ejemplo, ¿alguna consulta de parte de alguno de ustedes? Dicen, buenas tardes. Dime. Dicen, usted ahorita menciona de que, o sea, podemos elegir entrevista o la encuesta o ambos. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a preguntar, en mi caso, digamos, sobre los contribuyentes, los profesionales de las consultoras saben igual el problema. Entonces, es que a mí en mi población me sale mucho, licenciada, a los contribuyentes. O esa es mi pregunta, si puedo hacer solo entrevista o ambos. A ver, dependiendo, les había recomendado, dependiendo a lo que es de su investigación, es decir, dependiendo a la temática que han escogido, van a poder aplicarlas ya sea encuesta o entrevista. Lo malo que la entrevista solo van a poder desarrollar, van a poder desarrollar a especialistas o a los que saben más sobre la temática, pero no van a extraer información de las personas en las cuales está afectando esa problemática. Por ejemplo, tú decías, digamos, por ejemplo, no sé, del régimen simplificado. Me imagino yo, por ejemplo, que miraría a los contadores, pero los contadores no están inmersos dentro de la problemática. No les afecta directamente a ellos, sino a quienes les afecta, a los que están dentro del régimen simplificado, por ejemplo. Entonces, obviamente van a tener que hacer encuesta, porque ellos son bastantes, como tú dices, una población extensa en las cuales tienes que aplicar la muestra, bueno, el cálculo de la muestra para poder obtener y para tu aplicación del instrumento. Ahora, la entrevista puede ir, claro, puede ser especialistas, por ejemplo, de impuestos nacionales, de la AIT, de la Contraloría, no sé, ¿no? O del mismo gobierno, por ejemplo, autónomo departamental, los auditores, por ejemplo, no sé, ¿no? Son especialistas en las cuales están inmersos dentro de esa problemática. Entonces, eso va dirigido a la entrevista, ¿no? A ellos, la entrevista. Pero a la población en sí del régimen simplificado va a ir la encuesta. Entonces, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Bueno, ese es mi ejemplo, no sé si me dejé entender. Bueno, yo escogería de los dos. ¿Alguna consulta más?
Vamos a seguir, por favor, con las... Dice, ¿hasta cuándo tenemos que presentar este plan? Ya, la aplicación, miren, estamos hoy lunes hasta el domingo, igual. Hasta el domingo, por favor, ustedes tienen que aplicar, tienen que tabular. Lo que les va a dificultar es la aplicación de instrumentos, nada más. Entonces, incluso algunos ya lo aplicaron, aunque estando mal, digamos, algunas preguntas, o bueno, generalmente las preguntas se han equivocado solamente en la redacción, o no han sido muy entendibles, o lo que pasa es que en alguna pregunta está, bueno, digamos, en la pregunta 6 está la misma que la pregunta 2, solamente se da de otra manera. Entonces, solo en esos casos ha tenido errores, en algunos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, se va a adecuar y listo, ¿no? No hay ningún problema, no se hagan, no tengan dificultad en desarrollarlos, la tabulación. No han desarrollado, tienen este tiempo. Hay que darnos tiempo al tiempo, como les decía, y hacer el esfuerzo para aplicar los instrumentos. Hasta el domingo también, por favor. ¿Alguna consulta más? Una consulta. Exactamente, ¿qué tenemos que presentar hasta el domingo? O sea, debemos hacer las encuestas, las entrevistas y tabularlas. Exacto. Ahorita les voy a mostrar, anexos va a ir la tabulación, ¿no? Y obviamente el ejemplo que les di sobre la entrevista es ¿para qué? Para que les ayude. Esto lo van a tener así, ¿no? En Excel, ¿no? Lo van a tener, pero va a plasmar para redactar en el capítulo 2, ¿sí? Ahora la tabulación de la encuesta sí va a ir a anexos, sí va a ir, hay que tomar en cuenta. ¿Por qué va a ir la tabulación de la encuesta? Porque su población o la muestra es un número grande, es un número extenso. No podemos sintetizar de acuerdo a no podemos comparar de acuerdo a las 5 personas que están constituyendo la entrevista, ¿no? Entonces la encuesta vamos a plasmarlos, por favor, y obviamente la redacción también, un 18%, de acuerdo a porcentajes, la gráfica también, ¿no? Se va a plasmar y les voy a mostrar por los alcaldes cómo tiene que ir en anexos también. Y así lo vamos a llamar a anexo también en la redacción que tengamos en el capítulo 2. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, nos vamos al ejemplo de la tabulación de una pregunta de la encuesta, ¿sí? Como no tengo datos todavía de cada uno de ustedes, no los tengo, entonces yo me permití hacer por una pregunta que puede ser de una tesis, en las cuales, para poderles explicar. En este caso, la primera pregunta de la encuesta es, ¿cómo considera usted las diferencias que se propone entre informática y computación para considerar a la informática como materia del currículum base de la educación secundaria? Y existen 5 opciones de respuesta. Eso es una pregunta cesada, ¿verdad? Una pregunta cesada. En esta pregunta cesada, ya, como tiene 5 opciones, entonces cada uno de ellos han ido respondiendo. A ver. Un momentito, por favor. Quiero ver esto. Ahora sí. Un momentito, por favor.
Son 44, ¿no? Son 44, está bien aquí. Muy bien, son 44 que se desarrolló la encuesta, ¿no? Para 44 personas. La primera opción que es muy adecuada, optaron por esta opción 20 personas. 20 personas de las personas que encuesté. De bastante adecuada, 8 personas, de adecuada, 8, poco adecuada, 6, no adecuada, 2. ¿Sí? Por lo tanto, en total son 44. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, algunos tienen más personas en la muestra, como 100, 200, ¿no? 300, incluso hay algunos en las cuales va a dificultar, por ejemplo, en esta casilla, ¿no? Esto es un ejemplo mío, por ejemplo, bueno, ¿no? Para poder realizar la tabulación, lo determiné por basas en Excel, ¿no? Por basas para poder desarrollarlas y contabilizar las respuestas que se tienen. Entonces, fíjense, existen 20 en esta casilla, 20 basitas, por eso determina 20, ¿no? 20 personas que optaron por esta opción. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ahora, puede ser, como les decía, tengan un número extenso para poder, ahí ustedes, imagínense, se me va a ir, puede ser hasta contar, se me va a ir, ¿no? Tal vez una base de más o una base menos. O tal vez, incluso, tal vez el lector que esté leyendo mi monografía, se le ocurra contar así cuántos son, así. Y me pesque, digamos, en mi error, ¿no? Y diga, no, pues aquí está mal. O entonces, ¿de dónde viene este dato? Van a decir, ¿no? Entonces, en las cuales va a interferir, digamos, en lo que yo quiero que entienda de esta tabla. Puede ser que les ocurra de esa manera y, a ver, puede ser que ustedes dividan de esta manera, ¿no? Puede ser, a ver, por favor, se los voy aquí directamente en Excel. Puedan pueden dividirla pueden incluirla, digamos, una casilla más, diré una columna, ¿no? Pueden incluirla, ¿sí? Y puede ser que aquí incluso lo dividas. Un momentito, por favor. A ver, vamos a verlo. Aquí lo voy a... Ya. Obligatoriamente voy a tener que insertar otra fila. Ya. Aquí... Un momentito, por favor, un momentito, por favor. Tengo una llamada urgente, disculpe.
fácil. Ahí vamos a poder introducir, digamos, a ver, cuánto ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, digamos, ¿no? Y, a ver, yo he contabilizado a 100 personas, he encuestado. De las 100 personas, mi primera opción está determinar o contabilizar. Bueno, miren, 5 y 5. 5 se supone como son decenas, equivale a 50. Y unidades 5. Entonces, 55. Y ya no va a ser 20, sino va a ser aquí 55. Obviamente que voy a adecuar mi tabla. Eso es para poder más o menos adecuar sus encuestas o la tabulación de sus encuestas. Es como un ejemplo de las basitas, ¿no? 5. Entonces no hay ningún problema. Ustedes yo sé que van a adecuar. Eso como ejemplo nada más. Ahora, nos vayamos a lo que es, por favor, lo que es, yo lo voy a deducir y así nos va a entorpecer. Como les decía, en este caso, ahora sí. El FDI, la frecuencia de la variable, ¿no? Está determinado por 20 muy adecuada, bastante adecuada, 8, como les había dicho, y lo demás, por lo siguiente, por favor. Y luego nos vamos a ir a la sumatoria de cada uno de estos con la siguiente pregunta, ¿no? Eso ya es estadística, ustedes han llevado estadística en las cuales ya conocen, ¿no? Esto 20 más así, ¿no? Diagonalmente se va detallando o sumando. 20 más 8, 28, ¿no? 20 más 8, 28 más 8, 36. 36 más 6, 42. 42 más 2, 44. Y esta es la total, el total del número de encuestados, que es el total, digamos, de las personas encuestadas, nuevamente, vuelvo a recalcar, y es 44. Luego vamos a las frecuencias relativas, ¿no? La frecuencia relativa para poder sacar los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, la frecuencia relativa. Y por lo tanto, lo que estamos realizando es la división entre el valor de la frecuencia de I, la F de I, ¿no? Sí, la frecuencia de I con F de 10. ¿Cuál es F de 10? Es el total, ¿no? El número total. O caso contrario, ustedes la suman y lo dividen por el total de encuestados. En este caso sería E de 11, ¿no? E de 11. Pero en este caso yo lo hice por esto porque al final es la misma, es el mismo valor. Entonces, el E de 5 por F de 10, es decir, 20 dividido entre 44 equivale a 0.455. Lo mismo, E de 7, porque E de 6, bueno, lo hemos insertado en una fila, por eso sale E de 7. E de 7, o sea, 8 dividido entre 44. En la siguiente lo mismo, 8 dividido entre 44. 6 dividido entre 44, y para la próxima, 2 dividido entre 44. Por lo tanto, salen estos resultados. Solo se hizo eso en la frecuencia relativa para específicamente los detallar, digamos, de acuerdo a la estadística, ¿no? Nosotros habíamos determinado el método de la estadística, ¿no? Matemática, la estadística descriptiva para el desarrollo de los resultados de los instrumentos. Entonces, el uso incluso del Excel para ayudarnos como apoyo, como medio, ¿no? De apoyo para la tabulación, para extracción de los resultados. Muy bien, y la frecuencia relativa, esa sumatoria de la frecuencia relativa, obviamente, igual que esta, ¿no? La frecuencia de A, igual es la sumatoria diagonal, ¿no? La primera es la misma que la frecuencia relativa en la misma casilla. Es el mismo valor. Y se suma con el siguiente valor de la frecuencia relativa. 0.455 más 0.180
0.772 sale 0.778. 0.778 más 0.182 sale 0.818. Y así sucesivamente a llegar a 1. En este caso, como ha dividido, digamos, el 1, es decir, por cada valor, ¿no? El resultado del valor de cada uno de los 5, y obviamente la sumatoria tiene que ser 1. Eso sabemos, ¿no? Por estadística, la frecuencia relativa, la sumatoria de la frecuencia relativa. Y como sale 1, estamos bien. Pues quiere decir que está correcto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, solamente este es para bueno, fundamentar los resultados, se podría decir la corrección, no, la exactitud de los resultados que se tiene en cada uno de las opciones. Solo es para realizar eso. Ahora viene, bueno, en este caso los porcentajes ya lo tenemos aquí, ¿no? Podemos porcentuar, ¿verdad? Podemos, para graficar, podemos obtener también, podemos sacar de esta columna, ¿no? De esta columna. Pero lo que pasa de que, no sé si lo va a colocar 18.2, 13.6, me parece por esa situación lo coloqué de esta manera. Y me hice una columna externa, ¿no? Una columna externa que no va a estar visualizado en mi anexo, pero sí es solamente un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que lo estoy realizando al G de 5, a esta columna. A todita esta columna solo lo estoy volviendo en porcentajes, para no entorpecer el valor que tiene aquí en la columna de frecuencias relativas. Fíjense, vuelvo a recalcarles, mire, ahorita ahí está, ¿no? A G de 5 lo he vuelto porcentaje. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he igualado a este valor, ¿no? A G de 5 lo he hecho así. Entonces ya saben utilizar, ¿no? Ya saben utilizar el Excel. Yo sé que son capísimos para utilizar el Excel. Eso es lo único que hice, ¿no? Es decir, he copiado de esta columna aquí, ¿no? Para una columna auxiliar. Lo he copiado y lo he vuelto porcentuales. Ahí está, ¿no? Aquí hay la opción de porcentajes, ¿verdad? Y lo he hecho de esa manera. ¿Para qué? Para agarrar para mi gráfica, ¿sí? Lo que he hecho es, vuelvo a recalcarles, lo voy a eliminar por favor esta filita. Eliminar, ahora sí. Lo he eliminado, ya. Ya, ¿sí? Ahora sí, para que no me entorpezca, ¿no? Lo que hice es agarrar para graficar, ¿no? Lo que hice es agarrar esta columna más esta columna, ¿no? Perdón, esta, que está en porcentajes, ¿no? Para graficar, para realizar mi gráfica en barras. Ya, depende de ustedes si utilizan tortas o barras, cualquiera de las dos, ¿no? Tortas o barras para poder plasmar los resultados de cada una de sus preguntas. Entonces, yo he utilizado barras en este caso como ejemplo y he ido colocando, digamos, bueno, agarrando estas dos columnas, me sale, por ejemplo, en la parte de resultados o de los índices de la fila, está la columna de A, ¿no? Los resultados de las opciones de la columna A, de la primera columna. Y para la parte de esta parte, de la parte izquierda, ¿no? De la parte izquierda, los resultados o los porcentajes están aquí, ¿no? De la J, agarrado de la J. Y para eso he ido tomando en cuenta las bases. Ahora, lo único es formato de la gráfica, colocarle el título, ¿no? El título y lo que es, ¿no? Lo que de la primera pregunta, lo que corresponde a la primera pregunta. Y eso la he plasmado ¿dónde? Lo he copiado en lo que es pues mi anexo. A ver, les voy a
Entonces voy a plasmar, no sé si lo tengo abierto, lo voy a abrir. Un momentito, por favor, no lo tengo abierto como anexo en sí. Pregunta hasta que yo lo esté buscando mi documento. Le dice buenas noches. Hoy día nos va a enviar a los que falta las encuestas, ¿verdad? Para estar explicando. Sí, hoy día. Me comprometo, por favor, solamente aunque sea solo. Es que lo que pasa es que a la par estaba revisando, es decir, para que no me desvíe, revisaba la corrección de introducción de instrumentos. Entonces, por eso me he ido tardando, digamos, de aquellos que no he podido enviarles por eso. Y ahora los voy a revisar, aunque sean las encuestas, los voy a ir revisando para que apliquen los instrumentos, para que apliquen, ¿sí? Una consulta, licenciada, no le entendí bien sobre la entrevista. ¿Vamos a hacer también tortas? No les decía, porque no es tan relevante, porque en este caso, vuelvo a recalcarles, es decir, si hago mi entrevista a 5 personas, de 5 personas, ya sé, pues es plasmar, digamos, son 4 personas, en mis resultados va a decir, son 4 personas que indican de que no está de acuerdo, y es una sola persona que indica de que sí está de acuerdo. Entonces, obviamente es fácil, ¿no? 20% y 80%. Entonces, no es difícil plasmarlo, y lo van a redactar solamente con letra, ¿no? O valorar con letra, lo vamos a ir valorando, se tiene que valorar literalmente. Entonces, nada más, y solo en la encuesta van a ir detallando. Y si la entrevista es extensa o, bueno, nos realizan más de 10 personas, puede ser, ¿no? Pueden plasmarle. Si tienen varias opciones y pueden plasmar, no sé. Eso ya depende de ustedes si es que desean. Pueden hacerlo, tampoco es prohibido. Dime. Dicen, estaba viendo las fechas, dice, ¿cuándo es nuestra defensa? No sé exactamente. Te comento de que Tendría solo que tengo... ser en abril, pero No sabría decirle si el tiempo está incluido dentro de lo que corresponde. Hasta el 30 yo tengo que terminar, el 30 de marzo. Y obviamente para presentación de mis notas, presentación de las notas de cada uno de ustedes, tiene que estar considerado incluso la predefensa, como son decenas, equivale a 50. Y unidades 5. Entonces 55. Y ya no va a ser 20, sino va a ser aquí 55. Obviamente que voy a adecuar mi tabla. Ahí vamos a poder introducir, digamos, a ver, contando, a ver. Como estamos haciendo como que 1, 2, 3, paralelamente, 4, 5, ¿no? 5. eso pensé. Pero licenciada, A ver, para yo la he contabilizado a 100 personas, para he lo que nos está encuestado, haciendo de la de las 100 entrevista personas, mi primera opción está... Eso me parece, dicen que es muy poco tiempo, una semana, dicen. Si queremos saber datos reales, tenemos que ir, y algunos de mis compañeros, y también yo a veces en la mañana tengo, digamos, trabajo y demás, y de paso con el módulo paralelo tenemos que leer decretos y tenemos tarea, y me parece muy poco, dicen, una semana. No sé qué opinan mis compañeros. Licenciada, buenas tardes. Yo creo que, como dice mi compañera, lo que me ha antecedido, creo que sería conveniente un poquito más de tiempo para que podamos recolectar las encuestas. Por favor.
Dicen, ¿será posible sino en las conclusiones? Dicen, porque ya que en allá vamos a tener, digamos, un poco moroso está el capítulo 2 más. Y luego viene la conclusión, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, mamá sea licenciada. Y en anexos esto ya está. Lo que tenemos que hacer esto es en anexos. ¿Qué dicen? Lo que pasa es de que van a necesitar, nos vamos a retrasar, si en caso accediéramos, vamos a necesitar para el capítulo 2, que vamos a tener que iniciar, y el capítulo 2, vuelvo a recalcarles, es la parte, bueno, es el corazón de su tesis, de su monografía en este caso, y por lo que, bueno, nos va a dificultar en realizar el desarrollo de este capítulo. No sé, pienso de esta manera. Bueno, ahora no sé qué determinan pues ustedes. Dicen, como están queriendo mis compañeras, pasa que en impuestos para ir a hacer las entrevistas están restringiendo el número de carnet, entonces creo que no va a ser tan fácil entrar porque a mí igual me ha dificultado para ir a buscar el número de población. Entonces justamente hoy como estaba con algunos pendientes, me tardé casi hasta las 4 de la tarde, entonces a las 4 de la tarde ya no están los de impuestos, entonces no sé si podría ampliar un poquito más lo del tiempo. ¿A quiénes les va a afectar es a ustedes? No vamos a poder desarrollar, fíjense, a ver, veamos los tiempos. Esta semana ya terminamos con lo que es febrero y nos va a tocar solamente marzo que vamos a tener. Y para marzo necesitamos 2 semanas obligatoriamente para el desarrollo de ¿qué? Del capítulo 2. Y para el desarrollo del capítulo 2, que es lo más fuerte, les decía, ¿no? Capítulo 2, y eso va a ser poco tiempo. Y si vamos a ampliar para los instrumentos una semana, para el capítulo 2 solo va a quedar una semana. Imagínense. Y para yo revisar sus tesis, incluso para la presentación final, necesito darles pues con la corrección, revisar y corregir, digamos, las observaciones que se les va a dar para su presentación final. Entonces nos está pisando el tiempo. Me parece, bueno, viendo tiempos, no creo que ya se pueda ampliar el tiempo. Hagan todo el esfuerzo posible, vuelvo a recalcarles, háganlo, tienen que hacerlo. Dado de que ustedes van a salir perjudicados, va a ser difícil ustedes desarrollar en una semana su segundo capítulo, o no sé, o será posible. Me pregunto si van a poder desarrollarse en una semana. ¿Sí? Nada más. Lo único que se va a tener un poquito tal vez de problemas, tal vez en, como dicen, aplicar las encuestas o las entrevistas, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo, vuelvo a recalcarles, a la semana tienen 3 días, y estos 3 días tienen que ya pues aplicarlas, ¿no? A desarrollarlas. Eso por el hecho, digamos, de funcionarios de que estén dentro de nuestras entrevistas, ¿no? De nuestra población para los entrevistados. Entonces, eso por el caso de los funcionarios públicos de Calcal, 3 días. Ahora, para lo demás, encuestas y otros ya van a tener en sí cuántos son 5 días o 6 días que van a tener para realizarlos. Y para tabular un día se van a tardar, una tarde se van a tardar para tabular. Entonces, no se hagan lío, por favor, hagamos el esfuerzo, vuelvo a recalcarles. Esas 2 semanas nos va a pisar el tiempo. No quisiera que nos pise el tiempo y nos digan, no, tienen que presentar hasta tal fecha o ya está, y sin correcciones, sin corregirlas, vamos a tener que presentar sus documentos en las cuales les van a rechazar.
A ver, no sé, ¿no? Eso es para que también yo vea también de esa manera y que todos terminen satisfactoriamente su monografía. Ese es mi objetivo y eso quiero lograrlo. Por favor, hagamos el esfuerzo. Listen, ¿Están de acuerdo, está no? bien, como dice, Sí. nos perjudicaría a nosotras mismas, pero quizás podría alargar un poco el tiempo. O sea, las presentaciones generalmente es hasta las 5 de la tarde. Quizás nos podría dar hasta un poco más tarde del día domingo. Ya, en eso sí, no hay ningún problema. Eso puede ser, ¿les parece hasta las 10 de la noche? Sí, lo dicen, estaría bien. Gracias. Sí, Lisa, Ya. estaría bien, gracias. Hasta las 10. Ya, en eso sí, eso no hay ningún problema, unas horas menos, 1 hora más. Dime. El lote de nuestra población para hacer las encuestas, si no logramos conseguir el total del número que estaba propuesto, o sea, digamos de los 40 apenas pude llenar 29 porque el resto no me ha dado bola, no sé, tal vez eso, ¿puedo bajar mi población o ya sería como datos en blanco? No, a ver, te sugiero, bueno, tal vez muchos van a tener también problemas en este caso, incluso no van a llegar tal vez incluso a las 100 horas, bueno, no van a poder encontrarlas, digamos, o no sé, puede haber algunos casos, pero impliquen las dos, de lo que van a ir teniendo resultados, por ejemplo, a cuál tiene más porcentajes, a esas tendrán, ¿sí? Adecuarlas. Se supone que ustedes, es como inferir, ¿no? Es decir, suponer, pero algo real. Ya tienen algunos datos, pero pueden hacer eso. No lo dejen en blanco. Dicen entonces, No en sé ese si caso sería me dejen. hacia dónde va la tendencia. Si digamos, Exacto. nuestra encuesta, la tendencia está yendo como que favorablemente, a eso se tendría que acomodar. No sé si aquí, digamos que 10 nos respondieron o lo dejaron en blanco, ¿verdad? Supongamos, ¿no? Y estas 10 personas, fíjense, la tendencia está entre muy adecuada y bastante adecuada y adecuada. Entre esos tres está, ¿verdad? Supongo que van a responder también de esa manera, supongamos, ¿no? Si son 10, de las 10, dividirlas en... No sé si me dejo entender, ¿ya? O si te va a favorecer dividirlas de esas 10 a los 5. 2, 2, 2, 2 y 2. Pero fíjense de que la tendencia de la no adecuada es mínima. No sería lo correcto. Para decirles 2, 2, que sí aplican 2, 2, o sea, por igual, los divido y lo pongo 2, 2, 2, 2 aquí a cada pregunta. No. Entonces, por eso les decía, vean la tendencia o los porcentajes. De los 10, el 45% sácalo, ¿no? De los 10 y que se vaya aquí. De los 10, el 18% aquí, ¿no? De los 10, el 18% aquí. De los 10, el 14% aquí y así dividiéndolo de acuerdo a los porcentajes. Así también puede ser. Sí, Lisa. Muy bien. A ver, no encontré mi documento, les comento, es que estoy con otra computadora. Mi computadora se arruinó. A ver, tengo que encontrarlo siempre para mostrarles y plasmarles, ¿ya? Aquí está, aquí creo que ya encontré. ¿Dónde está?
Muy bien, a ver. Ya. A ver, bueno, no la he encontrado específicamente, pero aquí le encontré un ejemplo, ¿ya? Como anexo les voy a compartir en ¿dónde estamos? Dejar de compartir, otra vez se los voy a compartir. Ahí. Fíjense, aquí tengo una encuesta, ¿no? Que es el anexo 4. No sé si la visualizan, si estoy compartiendo el documento correcto. Sí. Y esta es la primera pregunta, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? En las cuales que propone, y aquí está, solamente estoy plasmando directamente la gráfica. La gráfica solo estoy plasmándola, miren, la gráfica en barras. Y esta, y en la que yo tengo, por ejemplo, en la tesis final, yo tengo pues las dos tablas. Por una primera parte, la primera tabla, que es la donde está la frecuencia relativa, la frecuencia de I, de la variable, ¿no? Y la frecuencia relativa, obviamente esa tabla también está plasmada aquí, ¿no? La primera tabla cito, y le sigue esta tabla de la gráfica. Entonces, eso es lo más correcto para que se adecúen y vean también, ¿no? Y para que también coordinen con los datos que se tienen en su gráfica. Entonces, yo les sugiero, no he encontrado yo esa tabla, pero así debería llegar en anexos, ¿no? O directamente la pregunta y la respuesta, ¿no? Aquí está, mire. Aquí está la primera pregunta, ¿no? Y su respuesta, la gráfica, los resultados, ¿no? De la tabulación. Obviamente aquí faltaría vuelvo a recalcarles, aquí faltaría la otra tabla. Esta tabla, a ver dónde estamos, la voy a copiar yo de aquí. Aquí está. La voy a copiar esta, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Y me voy a ir a mi anexo. Aquí está. Muy bien. Miren, así tendría que ir. Su tabla, ¿sí? La tabla de tabulación y su gráfica. Dicen, perdón, hay una alumna que no está dejando de escuchar bien lo que explica. Miriam, tu micrófono. Miriam. Ahora sí. Miriam. Sí, tu micrófono estaba aperturado. Miriam, ¿lo puedes silenciar tu micrófono? Ahora sí, como les decía, así, ¿no? Tendría que ir la evaluación de las encuestas a estudiantes, por ejemplo. Aquí está la primera pregunta y aquí está su tabla y su gráfica.
Y para la segunda pregunta, de la misma manera, su tabla y su gráfica. Su tabla y su gráfica para cada pregunta. Entonces, no hay ningún problema. ¿Y de dónde van a extraer? Lo que ya hicieron, pues, en Excel. Ya hicieron en Excel su tabulación, ya lo configuraron y de ahí copiarlo. Lo único que van a hacer es copiar y pegar, nada más, lo único. Y ahorita lo mismo hice, ¿no? Tenía yo ya la tabla y lo copié, ¿verdad? Lo copié, nada más, lo pegué y lo copié y le pegué. Es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por favor. Ahora, algo que me estoy olvidando, puede ser que ustedes, ¿no? Que tengan una pregunta abierta en su encuesta, en su cuestionario. La pregunta abierta la tienen que tabular o la tienen que sintetizar primero las opciones que corresponde y la van a tabular de acuerdo como hice con la pregunta de la entrevista. De la misma manera, lo mismo van a hacer, por favor. Puede ser que en algunos utilicen preguntas abiertas, ¿no? Están utilizando. Entonces, puede ser que tengan diversidad de respuestas que les pueda dar en las encuestas. Entonces, tienen que saber sintetizar y unirlas, y obviamente algunas pueden estar redactadas de diferente manera, pero con el mismo sentido, ¿no? Como yo la hice con la pregunta de la entrevista. A ver, las voy a volver a compartir. Ahí está, ¿no? Entonces, de la misma manera van a hacer, por favor, van a hacer. Lo sintetiza y lo único que van a agarrar va a ser desde aquí, ¿no? Esto va a ser sus opciones, ¿sí? Sus opciones aquí y la frecuencia de I, la frecuencia relativa, la frecuencia, la sumatoria de las frecuencias, van a ir y lo van a realizar, lo van a desarrollar. Pues va a ser el mismo, solamente lo único que les va a dar tiempo es sacar las opciones, ¿no? Ya sean 2 o 3 o 4, tal vez lo van a tener, pero que es lo mismo. No se olviden que pueden estar redactados de diferente manera, pero tienen el mismo sentido, ¿verdad? El mismo indicador, se podría decir, o la misma variable que quieren plasmar en su respuesta. Como yo hice, por ejemplo, adecuado y favorable, ¿no? Aunque son sinónimos, pero no son lo mismo, ¿verdad? Favorable, adecuado. Entonces, lo extraje de estas 4 respuestas. Entonces, por favor, necesito, eso considérenlo para la encuesta, para preguntas abiertas. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? A ver, como es una clase, bueno, una sesión que está fuera de nuestro contenido, se podría decir, es para solo ayudarles a ustedes para su tabulación de sus instrumentos. Esa era la idea de esta clase, para que les ayude a ustedes. Entonces, no sé, yo no tengo una presentación para poderlas plasmar en plataforma. Pero sin embargo, este ejemplo sí no los voy a colocar para que ustedes se adecúen y vean, por favor, sí, para que se guíen. Tal vez algunas personas incluso han entrado y no han podido estar en la sesión o en la clase. Entonces, para que les ayude también. La voy a colocar este ejemplo, ¿sí? Incluyendo, la voy a copiar aquí abajito otro ejemplo con decenas y unidades para que les ayude también en algunos casos, ¿sí? Eso sí les voy a subir a plataforma como ejemplo. ¿Está bien? Y así voy a habilitarlo para la tarea, para la tarea en este caso 8, 7. A ver un momentito.
¿Qué número de tarea es? Perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿verdad? Sí, Tarea número 6. Muy bien. La tarea número 6, con eso lo voy a habilitar y con el ejemplo más lo voy a habilitar con un archivo. En esa tarea lo voy a habilitar. ¿Me entiende? Sí, doctora. Ya, entonces en eso quedamos. No hay ninguna consulta más que puedan tenerlas y yo voy a seguir revisando. Por favor, déme este tiempito, lo voy a revisar sus instrumentos de las 10 personas que me falta para enviarles directamente y así lo corrijan y lo apliquen inmediatamente, ¿sí? En eso quedamos, por favor. Creo que alguien más, no, parece que nadie más tiene alguna consulta. Listen, yo antes, disculpe, entonces para el día domingo solamente en anexo tendríamos que trabajar con esta tabulación de los... ¿O estoy mal? Sí, solo anexos, solo anexos me tienes que plasmar, como anexo, nada más, ¿ya? Obviamente tus instrumentos están corregidos también, obviamente, ¿verdad? Si alguna pregunta estuviera mal redactada, de la misma manera tendría que estar bien redactada, ¿verdad? No tendría que estar plasmada con... No, todo estaba bien. No, por eso le digo, para las demás personas, pues, por ahí puede ser que tengan que corregir. Ya, está bien. ¿El miércoles vamos a pasar clases o va a tener sesiones individuales? El miércoles vamos a tener... Yo creo que sesiones individuales por esta vez, para darles tiempo. Sesiones individuales nomás yo creo que por esta vez, o yo ya voy a ver de la manera más, para no entorpecer también su trabajo de ustedes, tal vez necesitan el tiempo. Ya, bueno, muchas gracias. ¿De qué? Dicen, no le vamos a enviar entonces las encuestas así, de todas las encuestas que vamos a hacer, no. Solo vamos a hacer tabulación como anexo, ¿verdad? Sí, además en el anexo solo va el modelo, es decir, la pregunta, es como decir, como me han enviado la encuesta, así nomás va a ir como anexo. Las tabulaciones, ¿cómo te digo? Los llenados, las encuestas que han llenado tu población o las personas, eso la tienes ahí como respaldo nada más, como archivo para ti. No entra tampoco en la monografía como anexo, no entra. Solamente entra el modelo de la encuesta y su tabulación. Ahí está plasmándose toda la tabulación. Todos los resultados, perdón. ¿Alguna consulta más? Listen, ¿será que podría averiguar de cuándo es nuestra defensa y presentar el trabajo final y demás, por favor? El miércoles, aunque por WhatsApp, informarnos, por favor. Voy a tratar, pero saben que en posgrado, se van a regir de acuerdo a los documentos o a los contratos, los tiempos estipulados se rigen de acuerdo a eso. Yo voy a tener, por ejemplo, 5 días después del 30 de marzo para presentar mi informe, para poder desarrollar el informe y obviamente todas las notas. Entonces, 5 días hábiles tengo. Entonces, obviamente van a tener que ellos los tiempos, es decir, el contrato que yo tengo. Entonces, por eso no se atengan, digamos, de que se va a ampliar. Lo tenemos que hacer de acuerdo a los tiempos que habíamos estipulado, ¿no? Miren, estamos exactamente, tenemos las semanas que corresponden. Entonces, fíjense que sí va a ser, me parece 15 días va a ser para las defensas, porque son 40 estudiantes divididos, ¿no? En días. Entonces, imagínense 15 días, a lo mucho, digamos, a ver,
que te den una semana, solo tengamos para las predefensas una semana. Imagínense, estamos ya igual, limitados con el tiempo. Sí, Linsen, es como dice, porque en derecho al menos están cumpliendo el cronograma. Ya han hecho la presentación de su trabajo final y también han hecho su carta de solicitud de horario para su defensa. Entonces yo pienso que lo propio va a pasar con nosotros y de repente hay una confusión tal vez por el afiche que tenemos en nuestro diplomado, ya que en nuestro diplomado dicen que son 6 módulos, pero lo que estaba averiguando, o sea, en todas las carreras que están con diplomados son solamente 5 módulos. Entonces, nosotros en paralelo hemos ido avanzando con ustedes ya el 5º módulo. Ahora solamente a nosotros nos faltaría avanzar nuestro 4º módulo, que lo terminaríamos en marzo. Presentamos también, junto con eso, yo creo, nuestro trabajo de monografía, y ya en las primeras semanas de abril serían como que nuestras defensas van a sacar un rol. No vamos a tener ni tiempo para nada, ni para la revisión final, pero de todos modos, cualquier información que yo tenga externa les aviso. Y obviamente eso bueno, cada uno de ustedes no tendría que esperar esa situación de ampliar, o si había la perspectiva de ampliar, sino tener en mente de que tenemos ese tiempo y en ese tiempo hay que terminar. Por eso mismo les decía que debemos ajustar los tiempos. Cada uno de ustedes tendrían que darse todo el tiempo disponible para poder desarrollar su monografía. Que el objetivo está en titularse de auditoría. Entonces, por favor, les ruego, les doy la sugerencia de que vayan teniendo esa voluntad, esa disposición, saquen de donde saquen el tiempo disponible para poder desarrollar su monografía. Nos falta solamente el capítulo 2. Entonces, para eso hay que trabajar. El capítulo 2 es, pues, instrumentos y la propuesta misma. Entonces, hay que trabajar, ¿no? Muy bien. En eso quedamos. Nos vemos entonces, si es posible, hasta el miércoles, si no, hasta el lunes próximo, para que les deje trabajar y me dejen trabajar también a mí para poder corregir sus monografías. ¿Está bien? Entonces, en eso quedamos, por favor. A los que restan los 10, hoy día mismo les envío, me voy a poner a trabajar, a revisar sus instrumentos para poder aplicar, para que puedan aplicarlos. Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Gracias. Dime, antes de tirar. Dicen, mi persona ha ingresado un poquito tarde, después de la hora, por fallas técnicas, y no sé si me puede apuntar, dice, en la asistencia. A ver, un momentito, por favor, antes que nos retiremos, ¿no? A ver, ¿quién faltaba? Tarki Mamani Esther es licenciada. ¿Qué pasó? Algo pasó. Rapidito, por favor. Les comento que lo cerré sin guardar. Ali Paola.